Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, ya en las últimas semanas, en los últimos días, el debate sobre la urgencia de adquirir una nueva flota de naves de guerra para el Perú, para el sistema de seguridad nacional, para el sistema de defensa nacional, para que el Estado peruano y sus Fuerzas Armadas desarrollen una capacidad disuasiva en la región, en la geopolítica sudamericana, y por lo tanto se construya paz, buenas relaciones, es decir, las condiciones fundamentales de cualquier crecimiento, de cualquier estrategia de prosperidad. Decimos, ese debate ha ido prosperando, ha ido avanzando, y una de las primeras conclusiones es que eh, la FAP necesita con urgencia renovar su flota de casas de guerra para recuperar capacidad disuasiva, para recuperar capacidad, el Estado recupere capacidad de construir paz y buenas relaciones. Esa es una primera conclusión. La segunda conclusión es que entre las eventuales marcas que se comprarían por parte de la FAP están los F-16, eh, los Rafale, los aviones franceses Rafale y los aviones suecos Gripen. Pero junto a esto hay un debate que también necesita conocerse en la opinión pública peruana, en los políticos, en la ciudadanía. El día de hoy no solamente un país tiene capacidad disuasiva, si es que tiene casas de guerra en buena forma o de última generación, sino también si un país logra dominar la guerra electrónica. Sin la guerra electrónica, los países simplemente están ciegos. Uno puede tener una nave de última generación, pero si no maneja la guerra electrónica, esa nave puede quedar inhabilitada en el aire. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el conflicto en el Medio Oriente, Israel. Israel domina la guerra electrónica y al margen de las tecnologías, del número de armas, eso le da una superioridad muy especial. ¿Qué significa la guerra electrónica? Es un debate que queremos plantear en esta reflexión. ¿Qué significa la guerra electrónica como parte de construcción de un sistema de defensa nacional? Bueno, con ese objetivo, el día de hoy hemos convocado al señor Carlos Caballero. Él es general FAP, ¿no? Ustedes saben que en la FAP existen dos grados de generales, el teniente general FAP, que generalmente son aviadores de combate, y los mayores generales FAP, que son especialistas en determinadas áreas fundamentales para el desarrollo de una estrategia aérea. Bueno, el señor Carlos Caballero es un ingeniero electrónico, una de las autoridades en estos temas, y ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Caballero, gracias por la conversación. Buenas tardes, don Víctor. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, la primera pregunta sería, a ver, esta tesis, digamos, no es suficiente tener naves de guerra en un país el día de hoy si es que no existe la guerra electrónica. ¿Esta tesis es correcta? ¿Es acertada? Sí, absolutamente, ¿no? Digamos que de manera general la introducción de la electrónica, eh, al aplicar a la aviación militar en particular, eh, inclusive crea un nuevo conjunto de sistemas que son denominados aviónica y inclusive marca para los estudiosos un antes y un después, ¿no? Entonces, digamos, el estudio de las aeronaves de combate se habla de generaciones de aviones, al punto que el día que se introdujeron los sistemas de guerra electrónica, de manera general electrónica en los aviones, se creó una nueva generación, ¿no? Y esto igualmente, conforme sigue avanzando la tecnología, van a seguir sucediéndose en nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla de una nueva futura generación de aeronaves y drones que van a tener inteligencia artificial. Entonces, el día que se introduzca más tecnología, eh, se creará una nueva generación. Pero en el punto particular de la guerra electrónica, efectivamente, hay un antes y un después en la aviación militar en lo que respecta a los aviones de combate. A ver, pero digamos, para un poco ir explicándole al público, bueno, a los políticos también que van a decidir, a los congresistas. A ver, no, digamos, si uno tiene 24 nuevos casas
de guerra, ¿no es cierto? Cualquiera de estas versiones digamos, el proceso de compra se iniciaría a partir del 2025, al margen de todas las especulaciones que existen, si es que el Congreso autoriza. Y esto no sería suficiente para organizar una fuerza disuasiva, una fuerza de paz en la región. ¿Es correcto? Digamos que en las previsiones que con toda seguridad la Fuerza Aérea ha adoptado para, digamos, esta futura probable, muy probable compra de un sistema de aeronaves de combate, uno de los principales elementos que han debido ser considerados y que de hecho están considerados es la capacidad de guerra electrónica de la aeronave que viene amarrada igualmente con el tipo armamento. Entonces, no es posible ahorita concebir la compra de unas aeronaves de combate, por ejemplo, que no tengan la electrónica ya incorporada y que vengan sin armamento, por ejemplo, ¿no? Eso sería, no tendría sentido, ¿no? Es como que usted, para hacer un ejemplo coloquial, es como que usted se compre una computadora, pero no le ponga el software para hacer los trabajos, o no la conecte a la red para que pueda usted trabajar en Internet, ¿no? Algo así, digamos, para entenderlo de manera coloquial, es lo que no se debe permitir, que con seguridad no va a pasar. Y que ya nos ha pasado con anterioridad, ¿no? Y la Fuerza Aérea ha aprendido seguramente de esas En el CENEPA, experiencias. sobre todo nos pasó en el CENEPA, donde teníamos 12 MiG-29 sin armas y sin electrónica, eran aviones de desfile. Así es, eso en particular fueron los Mirage 2000, ¿no es cierto? Que Ah, fueron perdón, adquiridos, Mirage 2000, me así es, equivoqué. en la década de los 80, se recepcionaron a partir del 86, en un avión excelente de primera línea en su momento, pero que por un error estratégico, yo lo considero así, se compró solamente el avión sin considerar todo su suite, todo su equipamiento completo, electrónica más armamento, que lo hubiera dado, digamos, frutos el día que tuvieron que ser empleados realmente en el CENEPA, como usted muy bien menciona, ¿no? General, cuando se habla de guerra electrónica, es correcto, uno habla del equipamiento de la nave, de su capacidad, de su generación, pero también está hablando, me imagino, de satélites, del dominio de toda digamos, una versión digital del continente. Está hablando también de los drones de última generación, ¿no es cierto? Eh, de eso estamos hablando. Entonces, el Perú, digamos, para incrementar su fuerza disuasiva, ahí tiene un problema de compras y de tecnologías también a incorporar. Absolutamente, ¿no? Digamos que la- el enfoque correcto debía ser que la defensa nacional, de manera, digamos, vista de manera integral, con una gran visión estratégica, contemple todos los componentes que requiera para funcionar de manera sistémica, ¿no es cierto? Entonces, los aviones no se puede conseguir que las aeronaves futuras de combate operen desconectadas de los sistemas de la Marina o del Ejército, por ejemplo, o del comando en tierra, y todo esto en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces, para eso se necesita, así como asegurar los sistemas de armas en el aire, en este caso los aviones de caza, en los buques en el mar y las unidades terrestres, eh, tenemos que también asegurar las conexiones, los enlaces de comunicaciones, ¿no es cierto? Que en el futuro eran analógicos, como también nos pasó a nosotros con los celulares, los primeros que salieron, pero ahora se aspira a que sean full digital, ¿no? Que es también un cambio de generación, como usted lo mencionó al comienzo, ¿no? Entonces, anteriormente, por ejemplo, los aviones operaban de forma analógica independientemente, ahora se aspira y la tecnología permite que los aviones operen de forma full digital y conectados en redes, de forma que la información fluye entre los aviones de manera automática, tal como fluye en este momento nuestra conversación a través de Internet, ¿no? Ahora, ¿y cuál es el instrumento que permite esa conexión digital de las tres fuerzas armadas, de las naves de guerra, de los barcos de la Marina y de las fuerzas terrestres? ¿Cuál es el instrumento? Estamos hablando de un satélite especial. Sí, en realidad hay varios sistemas, pero digamos que el gran sistema que la tendencia tecnológica mundial manda que se está trabajando así es el satélite de comunicaciones, ¿no? Entonces, debemos aspirar como país a tener lo que estamos previendo ya con sistemas para defensa, sistemas de armas, aviones de caza para la Fuerza Aérea, por ejemplo, y otros sistemas
y, digamos, nuevamente, unidades en tierra, unidades navales, pero todo conectado en tiempo real. Evidentemente, como son unidades muy altamente móviles, tienen que ser inalámbricas las conexiones, y el sistema por antonomasia para conectar un país, un territorio enorme, un continente, digamos, es un satélite de comunicaciones, ¿no? Y dígame usted, el satélite que compró el Perú no cumple esa función. Un satélite de comunicaciones es otro tipo de satélite. Así es. Igualmente, si me permite hacer una analogía para, digamos, facilitar la comprensión de su audiencia, así como en tierra, por ejemplo, encontramos vehículos que van por las carreteras, por las pistas, pero encontramos, por ejemplo, motos, encontramos autos, camionetas 4x4, camiones. Ocurre algo similar en el espacio, ¿no? Hay satélites en general, pero dependiendo de la misión que tienen, o sea, del uso que se les da, adquieren diferentes denominaciones, ¿no? El satélite que compró el Perú el año 2016, que se lanzó al espacio, el PeruSat-1, es un satélite de observación de la Tierra, de tipo óptico, esa es su denominación técnica, ¿no? Pero ¿qué cosa quiere decir? Que es una enorme cámara, entre comillas, fotográfica digital que tenemos en el espacio, que toma fotos, entre comillas, digitales, en realidad son imágenes satelitales, archivos con una enorme cantidad de información del territorio peruano, de todo el mundo, porque el satélite peruano orbita todo el globo terrestre, y cuando pasa sobre la estación de Pucusana, descarga esas imágenes por un enlace satelital, y en tierra son procesadas las imágenes para que sean restituidas a la forma de imágenes que puedan ser estudiadas, observadas y que sirven para una enorme cantidad de aplicaciones, tanto en la defensa como en aplicaciones civiles de desarrollo, científicos, académicos. O sea, no es que el satélite se compró mal, sino que tenía una orientación específica. En este caso, eso es lo que usted está señalando. Ahora, Así es. ahora, dígame usted, un satélite de comunicaciones no solamente le serviría al Perú para elevar la digitalización de sus tres armas, sino también serviría para otros temas del desarrollo nacional, temas de educación, temas de Internet. Explíquenos, ¿qué ventajas podría conseguir el desarrollo nacional con este tipo de tecnología? Bueno, absolutamente, ¿no? Y digamos que es una característica, digamos, de los sistemas espaciales en general al día de hoy, ¿no? Que son lo que se denomina en el argot es tecnologías duales, ¿no? Que sirven para la defensa, pero al mismo tiempo sirven para el desarrollo, ¿no? Con lo cual el dilema de si invierto en defensa, no me sirve para el desarrollo, queda zanjado, ¿no? Cuando usted hace una inversión que sirve para todos los sectores, es muy rentable, ¿no es Pero cierto? explíquenos, ¿en qué serviría, por ejemplo, en educación, en salud? Entonces, un satélite de comunicaciones, por ejemplo, si esté conectado, aun si las condiciones geográficas lo impiden, por temas de cableado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Lima estamos conectados típicamente ya por fibra óptica, casi todo Lima. Pero hay zonas fuera de la ciudad, de mismo Lima, pero sobre todo en sierra y sobre todo principalmente en selva, en las cuales por más que tengamos el dinero, es impracticable llevar el cable, porque no, las condiciones físicas no lo permiten. Entonces, a esa, digamos, población, a esas instituciones, a esa, digamos, servicios, colegios, comisarías, postas médicas, no las podemos condenar a estar desconectadas cuando materialmente es imposible llevar los cables. Entonces, el complemento a las redes de fibra óptica son los satélites de comunicaciones, ¿no es cierto? Y un satélite de comunicación permite pasar internet, como el que estamos usando ahorita, por ejemplo, y teniendo el enlace, podemos usar para aplicaciones, por ejemplo, las comisarías, igual que como para los puestos avanzados de frontera de las Fuerzas Armadas, como para comunicaciones en el mar, como para colegios desconectados. O sea, no, Nuevamente, no es que el satélite como tal tiene una capacidad limitada de abastecimiento, sino que podría ser autosuficiente para todo el territorio nacional. digamos que evidentemente, como todo sistema físico, tiene una capacidad limitada, pero la capacidad que ofrece un satélite de comunicaciones para un país como el Perú, por ejemplo, dependiendo de las condiciones, de las características en las cuales se diseña un proceso un proyecto y se compre o se desarrolle un satélite de comunicaciones para el Perú, sería suficiente para atender las zonas que están desconectadas y que no hay plan para conectar, ¿no? Como dato le doy, por ejemplo, a don Víctor, el Perú tiene
95.600 y pico centros poblados, ¿no? Digamos 100.000 para retener la cantidad, ¿no? De los 100.000 centros poblados que tiene el Perú, más o menos el 12% tiene internet fijo, como nosotros en la ciudad. Y el resto de centros poblados, hablamos prácticamente del 90-88%, no tiene conexión a internet fijo. Comunicación, el 80% va a ser en algún momento de la historia, en algunos años, conectado por diferentes formas con cable. Pero al mismo tiempo el MTC ha reconocido que hay un 20%, o sea, más o menos 20.000 centros poblados que no hay planes ni habrán posibilidad de conectarlos si no es por satélite, ¿no? Entonces, digamos, el país, tanto de defensa como para el desarrollo, colegios nuevamente, ¿no? Postas médicas, comisarías y servicios públicos básicos para la población. Que comunicaciones. Ahora, quiero, quiero preguntarle, volviendo al tema, ¿no? Que han quedado tres marcas, este, digamos, en la mesa. Los F-16, los Rafale de la Mar Sol y los Gripen de Suecia. Sin embargo, en los últimos días han habido muchas publicaciones que señalan que el Perú ya habría decidido por los Gripen. ¿Cuál es su opinión sobre este abanico de alternativas que parecen estar en la mesa para la compra en el caso de que, y todo parece indicar que así será, el Congreso autorice esta compra a través de endeudamiento público? ¿Cuál es, cuál es su opinión sobre estas tres alternativas? Bueno, sería bueno comenzar diciendo que el tema de la compra, la renovación, la modernización de la flota de combate de la Fuerza Aérea no ha nacido en el 2024, ni siquiera en los años 2020, sino viene de 12 años al menos atrás, ¿no es cierto? Eh, y por diferentes razones se ha ido postergando y se ha ido postergando y hasta que ha vuelto a ponerse, digamos, en la agenda nacional y que esperemos, como usted lo dice, que sea aprobado por el Congreso para que comience el proceso el próximo año. Entonces, en este largo, digamos, tiempo de estudio, la Fuerza Aérea ha evaluado todas las alternativas posibles que hay en el mercado, ¿no? Y luego de haber evaluado durante años este tema, ha, ha establecido lo que se llama una lista corta de posibles proveedores, posibles aeronaves, sistemas de armas a elegir, ¿no es cierto? Como usted muy bien lo ha dicho, F-16 producido por un fabricante de Estados Unidos, el Rafale producido por un fabricante de Francia y finalmente el Gripen producido por un fabricante de Suecia, ¿no? Muy bien lo ha dicho usted. Entonces, esta lista corta igualmente es el resultado de estudios que han dicho que para las condiciones de Perú, ¿no? Condiciones de la defensa, de la experiencia en el entrenamiento de nuestras tripulaciones aéreas, de las condiciones materiales de nuestras pistas, de diferentes zonas donde operamos, de los costos de adquisición de la flota, pero también de los costos de mantenimiento a futuro, ¿no? De la situación política, de las relaciones entre los países, en fin, toda una serie de variables que han terminado diciendo, bueno, para la Fuerza Aérea estas serían las opciones que desde el punto de vista tecnológico, económico, político, geopolítico, de relaciones internacionales, se adecuan más a las nuestras necesidades, ¿no? Entonces, por ese lado, yo descarto que la Fuerza Aérea ha hecho un excelente estudio y si ha retenido esas tres opciones es porque son efectivamente las que mejor responden a nuestras necesidades. Dicho esto, el momento en que se apruebe el presupuesto, que como aparentemente va a lograrse a fin del mes de noviembre, con la aprobación del presupuesto del 2025, comenzará una nueva etapa, ¿no? En la cual, ya teniendo formalmente el presupuesto, la Fuerza Aérea podrá comenzar ya no estudios, digamos, de indagación de mercado, o en el argot internacional se llama RFI, ¿no? Request for Information, pedidos de información. Entonces se pasará ya a una etapa formal en la cual se invitará formalmente a los proveedores
de acuerdo a la ley, y se convierte en nueva etapa, es muy probable que se replanteen algunas cosas, ¿no? Es muy probable, por ejemplo, que los proveedores, al ver que Perú va en serio y que se va a lograr este año la colocación del pedido en firme, renegocien o replanteen su posición y en algunos casos opten por bajar sus precios o por dar más, digamos, material o servicios o compensaciones a cambio del monto aprobado. Y, en fin, entonces se abrirá una nueva etapa que permitirá replantear el juego, digamos, entre comillas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no se puede entonces afirmar que ya hay una decisión, que la FAP se Eh, inclina por una decisión, porque efectivamente, como usted señala, cuando si hay un presupuesto en marcha, por ejemplo, los aviones Rafale pueden cambiar hasta de precio, de ofertas, este, finalmente estos son contratos enormes, entonces, gigantescos para los países, amerita ¿no? que los países, en este caso proveedores, las compañías proveedoras, digamos, reconsideren su propuesta, ¿no es cierto? Al ver que la cosa ya está aprobada y que va avanzando, es muy probable que en función de la política de cada país y de cada empresa, esto sea replanteado, ¿no? Ahora, hay también es mucho más, digamos, difícil, eh, tiene mucho poder de negociación, es una gran potencia, ¿no? Digamos, va a poder, digamos, quizás decir, bueno, esta es mi propuesta y no muevo porque un nuevo entrante a proveer a Perú o que tiene una intención sobre todo de abrir el abanico de usuarios para ganar mercado, quizás tenga más flexibilidad para decir, bueno, yo prefiero bajar un poco mis precios, dar mayores compensaciones, dar mayor cantidad de bienes o de capacitación o transferencia tecnológica, con tal de ganar, digamos, La este concurso, última ¿no? alternativa sería, usted está describiendo Cada país, en función probablemente de a su los poder, BRICS suecos, ¿cierto?, de ¿no? negociación, va a adecuar su postura en función de las variables. No hay diferencias fundamentales en estas tres naves, porque en los diálogos que hemos tenido con los tenientes generales, todos ellos pilotos de caza, se inclinan por los Rafale de la Marcel Dassault. Bueno, nuevamente, ¿no? Digamos que desde el punto de vista técnico, operativo, eh, estos tres aviones pertenecen más o menos a la misma generación, tienen más o menos el mismo equipamiento, eh, por lo tanto cumplen más o menos las mismas funciones, ¿no? Y entonces satisfacen las necesidades de la Fuerza Aérea y el detalle va a estar en ver la letra chiquita en términos de soporte logístico, precios de repuestos, transferencia tecnológica, posibilidad de desarrollar partes en Perú o no, y cosas que enriquezcan la propuesta para que sea más atractiva para tomarla nosotros, ¿no? Ahora, por otro lado, antes de plantearle una pregunta final sobre la geopolítica, esto que se llama el poder relativo de los países, este, el Perú también está avanzando en una cooperación tecnológica de defensa muy agresiva con Corea del Sur. Se habla de estos aviones K-21. ¿Qué papel cumplen este tipo de anuncios, de ofertas, de marcas? Bueno, no suplen a estos aviones de, de esta generación de los que estamos hablando. Pero explíquenos esto también, porque es importante conocer este tipo de información. Bueno, eh, en el pasado, la experiencia usual de Perú era comprar sistemas llave en mano, ¿no? Eso sí, quiere decir, por ejemplo, si usted compraba un avión, venía el avión listo para volar y eso implicaba, por ejemplo, que viniera, aparte de la ingeniería, del diseño, del desarrollo, el avión venía con los motores hechos y la electrónica y los equipos de radio a bordo y los asientos y digamos, las cúpulas y las cajas de, digamos, de embalaje y las fundas para los aviones y las calzas para los trenes de aterrizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Venía todo como un paquete llave en mano, listo para usar. En el tiempo,
pero hablo pues el aprendizaje de décadas en las Fuerzas Armadas en particular. Los peruanos nos hemos dado cuenta de que no es necesario comprar el sistema de armas completo, porque hay muchas cosas que nosotros las podemos hacer. Entonces, los esquemas de comprar llave en mano, en mi concepto particular, muy especial, yo vengo, digamos, del sector tecnológico de la Fuerza Aérea, eh, el Perú debe aspirar a que en el futuro no se compren nunca más sistemas llave en mano cerrados, en los cuales los peruanos no han metido la mano, al menos en alguna parte del desarrollo. Debemos de aspirar a hacer más que compras llave en mano, asociaciones con los países y con los productores, de forma que el Perú, hablamos de las Fuerzas Armadas, pero no solamente el sector defensa, sino también los industriales peruanos civiles que dan servicios, digamos, de manera general, se inserten en la cadena de valor de los productores internacionales para que lo que se compre en Perú sea en parte producido acá, de forma que en lugar de que todos los recursos se van al extranjero, una parte se queda para financiar los desarrollos de empresas, de servicios militares, para, digamos, formar ingenieros técnicos que hagan cosas acá. De nuevo, ¿no? Por ejemplo, Perú no está en condiciones de desarrollar, de producir motores de avión, no lo puede hacer eso. Pero, por ejemplo, Perú sí podría hacer, de hecho, estudios que hicimos en el Ministerio de Defensa en el año 2015, 2016, Perú podría hacer, por ejemplo, todos los sistemas o todas las partes, digamos, de vidrios, plexiglas para cúpulas de aviones, por ejemplo, o llantas, o líquido hidráulico, o por ejemplo ferretería que llamamos arremaches, pernos, planchas, digamos, simples de recubrimiento de los fuselajes, fundas, asientos, eh, embalajes de madera, aunque no lo crean, ¿no? Todo eso entra en una producción de un avión y el Perú debería de nuevo aspirar a que sus empresas sean parte de la producción, en este caso, por ejemplo, el futuro sistema de aviones de combate de Y la eso Fuerza es lo Aérea. que se busca con el convenio de cooperación tecnológica con Corea del Sur. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, ¿no? Países que tienen una postura diferente porque no son grandes potencias, entonces abren, digamos, el abanico de propuestas para que, como por ejemplo la coproducción, sea la propuesta más atractiva para el Perú y se rompa también con este dilema de que todo el dinero que se va para la defensa no es visto de forma rentable socialmente para el pueblo en general, ¿no es cierto? Debería ser Eh, una política y de hecho el Ministerio de Defensa la acaba de implementar y la promueve permanentemente, ¿no? Para que se amplíe Ahora, cada vez más. una pregunta final, general. Y después de materializar esta compra de las 24 naves cazas de guerra, ¿cuál sería, digamos, el Perú se convierte en una de las principales potencias de la región latinoamericana, en la principal potencia sudamericana? ¿Cuál sería la ubicación del Perú en, en el tema Del momento de prácticamente de una situación muy, digamos, disminuida, a recuperar la posición que teníamos históricamente, ¿no? De una Fuerza Aérea respetable, que no está diseñada para agredir, sino está diseñada para defender los intereses nacionales, ¿no es cierto? Una Fuerza Aérea que esté integrada junto con todas las otras instituciones armadas eh, para que en forma conjunta, no una institución más desarrollada que la otra, sino todas, digamos, con un nivel de desarrollo óptimo, podamos hacer frente a cualquier eventualidad en la cual el Perú vea afectados sus intereses, ¿no es cierto? Nuevamente, la posición del Perú nunca ha sido la de atacar, nunca ha sido una posición de ofender, de agredir, pero sí de tener una defensa adecuada para que el día que se presente una situación no nos encuentre en una situación disminuida, como también la historia ha mandado, nos ha enseñado que no debe ocurrir porque ya ha pasado anteriormente, ¿no? De acuerdo, general. Infinitamente agradecido al general Caballero, mayor general de la FAB, por estas declaraciones. Bueno, es evidente que esto forma parte del debate nacional, de la peruanidad. Es imposible imaginar un proceso de crecimiento, de inclusión, de reducción de pobreza, sin un sistema de seguridad nacional que disuada y que construya paz.
Digamos, ya nos ha sucedido infinidad de veces a lo largo de la historia y tenemos que registrar los hechos históricos. Yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones y que seguramente seguiremos conversando más adelante, general. Muy agradecido. Muchas gracias, don Víctor. Bueno, Gracias por la gracias a oportunidad. usted. Hasta la próxima. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.